Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 221. La feroz rival Cynthia. A medida que el tiempo pasaba mientras Yuga y los demás pescaban, se acercaba la noche y una exuberante isla verde apareció a la vista. La isla Lirio del Valle ya casi está aquí. Prepárense para desembarcar, se escuchó la voz del abuelo Julián. Entendido. Respondieron Yuga y Rey en voz alta después de empacar sus cosas. Desde la distancia, Yuga y los demás podían ver una multitud bulliciosa entrando y saliendo del muelle de la isla Lirio del Valle. A pesar de ser de noche, no faltaba gente. Tras desembarcar, el abuelo Julián les dijo a Rey y a los demás: los recogeré cuando termine la conferencia del Lirio de los Valles. Dicho esto, se marchó. Cuídate en el viaje, abuelo Julián. Rey saludó y gritó. Caminando por las calles de la isla Lirio del Valle, se encontraron con muchos entrenadores con sus Pokémon y vendedores ofreciendo sus productos. La isla estaba animada y bulliciosa. Aunque todavía faltaban varios días para la conferencia Lirio del Valle, la mayoría de los entrenadores, turistas y vendedores ya habían llegado, lo que provocó que la isla estuviera abarrotada de gente. Primero deberíamos ir al centro Pokémon a registrarnos. Una vez registrados, recibiremos las llaves de nuestro alojamiento en la aldea del jugador. Si no, podríamos acabar durmiendo en la calle esta noche, sugirió Rey. Dado el estado de hacinamiento de la isla Lirio del Valle, era probable que los hoteles estuvieran completamente reservados y no pudieran ingresar a la aldea de los jugadores, lo que los obligaba a dormir en las calles. Yuga asintió y dijo: haré lo que quieras. Nunca antes había experimentado esto y no entendía mucho, así que solo pudo seguir los planes de Rey. Al llegar al centro Pokémon, encontraron una larga fila en el mostrador de registro. Rey hizo fila durante casi media hora antes de llegar a la enfermera Joy. Por favor, regístreme. Rey le entregó su credencial de gimnasio y su identificación a la enfermera Joy. La identificación de Rey era distinta a la obtenida del profesor. Era una identificación única de entrenador, similar a la tarjeta de identificación de la vida pasada de Yuga. Esta identificación se emitía automáticamente al registrarse como entrenador de la liga. La del profesor era más avanzada, y no solo servía como identificación, sino que también simbolizaba la identidad de un descendiente de la línea principal de la liga. Quienes la poseían recibían un trato especial al alojarse y comer en lugares como el centro Pokémon. Aunque los padres de Rey ya formaban parte de la línea principal de entrenadores de la liga, Rey aún no había pasado a ese estatus debido a su debut temprano. Muy bien, por favor, déjemelo, dijo la enfermera Joy, quien tomó la placa y la identificación de Rey y las escaneó con el escáner, confirmando la identidad de Rey y la autenticidad de la placa. El registro se completó sin problemas. Bienvenido a la aldea de los jugadores. Aquí tiene la llave de su habitación. La enfermera Joy le devolvió la placa y la identificación a Rey con una sonrisa y le entregó la llave de su habitación. Gracias, enfermera Joy. Rey aceptó los artículos y expresó su gratitud con una sonrisa. Luego, Rey condujo a Yuga y a los demás al dormitorio de los jugadores. Los dormitorios de los jugadores para el torneo de liga permitieron que los amigos y familiares que acompañaban a los participantes se alojaran con ellos. Así, Yuga y Paul no tendrían que preocuparse por encontrar alojamiento. Siguiendo el número de habitación en la tarjeta llave de Rey, encontraron rápidamente su habitación. Yuga, estás aquí. Mientras Yuga y los demás se preparaban para entrar a la habitación, una voz sonó cerca. Flint. Volkner. Al girar la cabeza, Yuga vio a Flint y Volkner parados uno al lado del otro. ¿Por qué llegaste tan tarde? Flint corrió hacia Yuga y lo abrazó, luego miró a Rey a su lado. ¿Es tu amigo? Sí, este es mi amigo, Rey, dijo Yuga. Rey, ellos son Flint y Volkner, también mis amigos. Hola. 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 Los tres intercambiaron saludos. Esta vez, los tres son participantes, pero también son oponentes unos de otros, dijo Yuga con una sonrisa. Aunque nos conozcamos, daré lo mejor de mí, dijo Flint con confianza. Volkner miró la sonrisa confiada de Flint y sacudió la cabeza sin decirle una palabra. Ese es el espíritu. Yo también lo daré todo, dijo Rey también con una sonrisa. ¿Es esta tu habitación? Volkner señaló la puerta frente a Yuga y los demás. Sí, ¿y tú qué? Preguntó Yuga. Qué casualidad, nos alojamos justo al lado. 3 casas más allá, rió Flint con ganas, usando el término al lado varias veces.
Siguiendo el gesto de Flint, Yuga miró la habitación contigua a la de ellos y dijo. De hecho, está muy cerca. Después de instalarse en su habitación, Yuga y los demás se unieron a Flint y Volkner en el centro Pokémon para cenar. No esperaba que el torneo oficial fuera tan generoso. Incluso la comida es deliciosa y parece de alta gama. Dentro del centro Pokémon, Flint hablaba mientras comía con ganas. Yuga y los demás negaron con la cabeza y sonrieron. La forma de comer de Flint era bastante vergonzosa, e incluso su compañero Volkner no soportaba verlo. En ese momento, con el rabillo del ojo, Yuga vio una figura rubia entrando en el centro Pokémon. Giró la cabeza para echar un vistazo. Cynthia. Yuga reconoció de inmediato a la campeona, tan popular en la historia original. Aunque ahora parecía más joven, su apariencia no había cambiado mucho. Quizás Yuga llevaba demasiado tiempo absorto en sus pensamientos. Flint, sentado frente a él, le dio un codazo en la mano con los cubiertos y bromeó. ¿Qué pasa? ¿Te ha caído bien alguien? Al escuchar la voz de Flint, Yuga volvió a la realidad, sacudió la cabeza con una sonrisa y dijo. No. Flint sonrió con picardía. No hay necesidad de avergonzarse. Es realmente muy hermosa. Pero déjame aconsejarte. Si estás interesado en ella, será mejor que te rindas. Confundido, Yuga preguntó. ¿Por qué? ¿La conoces? Flint dejó los cubiertos, se limpió la boca y dijo. Por supuesto que la conozco. No solo la conozco, sino que también estoy bastante familiarizado con ella. Se llama Cynthia. Es una entrenadora increíblemente poderosa. Nos hemos enfrentado muchas veces y nunca le he ganado. Es genial en muchos sentidos, pero su personalidad es un poco, ¿cómo decirlo? En fin, está en una onda distinta a la de la gente común. Mientras hablaba, Flint suspiró impotente. Volkner asintió y añadió. Así es. Entre la generación joven, es la entrenadora más fuerte que he conocido. Yuga pensó. ¿Cómo podría no ser fuerte? Después de todo, es tu futura superiora. Yuga no esperaba que, mientras él y Flint eran futuros campeones, sumamente poderosos, Steven estuviera ocupado excavando piedras, algo relativamente desconocido por el momento. En contraste, Cynthia ya se había labrado un nombre entre la generación más joven. Después de que Cynthia entró al centro Pokémon, al igual que Yuga y los demás, pidió algo de comida, encontró un asiento y comenzó a comer. Yuga no le prestó mucha atención a Cynthia. Al fin y al cabo, no sentía ningún interés romántico por ella. Se giró hacia Flint y le dijo. Ya que tu oponente es tan formidable, ¿no te preocupas por ti mismo? Flint suspiró. Preocuparse no cambiará nada. Lo que tendrá que ser, será. Después de cenar, Yuga y los demás dieron un paseo antes de volver a descansar. Capítulo 222. El vendedor de Magikarp. El encuentro con Cynthia no tuvo ningún impacto en Yuga, ya que no era participante a la competencia. Sin embargo, pareció ser un gran estímulo para Rayleigh, Flint y Volkner. A la mañana siguiente, temprano, cada uno salió a entrenar. Rayleigh incluso le confió a Yuga la tarea de cuidar de Paul. Yuga le sugirió a Paul. ¿Qué tal si exploramos la isla Lirio del Valle mientras el torneo aún no ha comenzado? Una vez que comience, estaremos ocupados animando a tu hermano, y puede que no tengamos mucho tiempo para disfrutar. Claro, asintió Paul en señal de acuerdo. Pero será mejor que no te alejes de mí. Con tantos turistas y participantes en la isla ahora, si te pierdes sin querer, no podré explicárselo a tu hermano. Yuga enfatizó antes de partir. Antes de que Paul pudiera responder, el chatot en el hombro de Yuga habló. No te preocupes, conmigo cerca, ¿cómo podría perderse? Yuga lo miró y dijo. Está bien, si algo le pasa a Paul, te arrancaré todas las plumas. Espera, espera. Vigílalo tú mismo. Necesito conservar estas hermosas plumas intactas para mi cita con una ave guapísima. Al oír la amenaza de Yuga, el chatot apretó las alas con gesto protector. Y así, Yuga se embarcó en un viaje turístico por la isla Lirio del Valle con Paul y los chatot. Durante el torneo de la liga, aunque había muchos comerciantes realizando negocios en la isla Lirio del Valle, existía una gestión oficial, por lo que todos los puestos parecían estar bien organizados. Paul, si ves algo que te guste, no dudes en hacérmelo saber. Dímelo directamente, dijo Yuga con entusiasmo. Al fin y al cabo, la comida y las atracciones eran bastante asequibles y no costarían mucho. Al escuchar las palabras de Yuga, Paul asintió y luego vio un juguete de peluche de un Elekid, deteniéndose. ¿Te gusta esto, eh? Yuga recordó que el Pokémon de Paul era un Elekid. Al ver a Paul simplemente mirando el juguete de peluche sin decir nada, Yuga pensó que podría estar un poco avergonzado y le compró directamente el juguete de peluche.
Efectivamente, después de recibir el juguete de peluche, una sonrisa apareció en el rostro de Paul. Después, Yuga llevó a Paul a probar takoyaki y okonomiyaki, y también compró insignias conmemorativas de edición limitada y pósteres Pokémon relacionados con la liga. Se divirtieron muchísimo. En ese momento, Yuga de repente notó a un hombre de mediana edad con una bufanda blanca llamando a los transeúntes. Yuga pensó: ¿por qué este hombre de aspecto un poco espeluznante me parece tan familiar? Entonces él guió a Pablo en esa dirección. Al ver que Yuga y Paul se acercaban, el hombre de mediana edad le hizo un gesto a Yuga con una sonrisa maliciosa. Oye, jovencito, ven aquí. Aunque Yuga lo encontró bastante sórdido, se acercó. Oye, mira mi Magikarp. ¿No rebosa vitalidad? El hombre levantó la tela blanca que tenía delante y le susurró a Yuga. Estos Magikarp míos son tesoros. ¿Qué te parece? ¿Quieres comprar uno? Al ver a estos Magikarp y observar el rostro familiar del hombre, Yuga recordó de inmediato. ¿No era este el vendedor de Magikarp que había engañado a James tantas veces? Tío, ¿crees que parezco estúpido? Yuga miró el tanque lleno de Magikarp rojos y de baja calificación y le preguntó al hombre. Jeje, jeje. El hombre rió torpemente. Estos Magikarp míos pueden poner huevos de oro, ¿sabes? Intentó seguir engañando a Yuga. Tal vez pensó que Yuga parecía tan crédulo como James. ¿En serio? Yuga de repente fingió verse gratamente sorprendido. Pensando que Yuga había caído en la trampa, el hombre asintió felizmente y dijo: ¿de verdad? ¿Podrías mostrarme a uno de ellos poniendo un huevo de oro ahora mismo? Yuga miró al hombre ruin con expresión expectante. Al escuchar las palabras de Yuga, la sonrisa del hombre se congeló inmediatamente. No, no está embarazada todavía, el hombre se esforzó por encontrar una excusa. Sin embargo, Yuga ya no quería seguirle el juego. Le dijo directamente al hombre. Está bien, está bien. No te molestes en mostrarme estos Magikarp invendibles. Si tienes algo bueno, muéstramelo. El hombre ruin se dio cuenta de que Yuga lo había engañado. Dejó de lado su sonrisa ruin y dijo: Pequeño, ¿te estás divirtiendo haciéndome bromas sin motivo? ¿Y te diviertes haciéndoles bromas a los demás sin ningún motivo? Replicó Yuga. El hombre desaliñado se encogió de hombros con indiferencia y dijo: Bueno, todos son negocios. Es cuestión de consentimiento mutuo. Si caen en la trampa, solo podrán culpar a su mal juicio. Yuga pensó que este hombre tenía la mentalidad típica de un comerciante astuto, completamente podrido. Debo preguntar, tío, ¿alguien cae en tus trampas infantiles? Yuga expresó serias dudas al respecto. Al oír las palabras de Yuga, el hombre ruin miró a un lado y a otro. Al ver que nadie les prestaba atención, se acercó a Yuga y susurró. ¿Cómo puedes decir que nadie cae en la trampa? Hoy en día, el dinero no es fácil de conseguir. Hay muchos tontos con dinero. Al oír esto, Yuga pensó para sí mismo. James es en verdad uno de esos ricos tontos. Tío, ¿de verdad tienes algo bueno? Susurró Yuga al oído del hombre. Yuga estaba seguro de que este hombre debía tener buenos objetos. Después de todo, este personaje había aparecido en varios lugares de la obra original, como la región de Kanto, Yoto, Hoenn y Sinnoh. Si solo llevara consigo esos inútiles Magikarp todo el tiempo, ¿no acabaría en la ruina? Suspirando, el hombre dijo. Lo has dicho así, realmente no puedo evitar mostrarte algunos productos auténticos. En verdad, el hombre pensaba. No importa a quién se lo venda, sigue vendiéndose. Con esta persona pasa lo mismo. El hombre le hizo una seña a Yuga y luego caminó alrededor de su puesto, llegando a su auto y abriendo la parte trasera para revelar un tanque de agua cubierto. ¡Tada! El hombre retiró con dramatismo la tela roja que cubría el tanque de agua y se la mostró a Yuga. Mirando al grupo inmóvil de fibas dentro del tanque de agua, Yuga le dijo al hombre. Entonces, ¿los llamados buenos artículos del tío son este grupo de fibas? Fibas podía evolucionar a Milotic, algo que la mayoría sabía. Sin embargo, lo que otros desconocían era el método para desencadenar su evolución. Alguien como Yuga, quien había transmigrado a este mundo, sabía que Fibas podía evolucionar a Milotic aumentando su atributo de belleza o usando una escama prisma. Pero para la mayoría de los entrenadores del mundo Pokémon, estos métodos seguían siendo un misterio. Por lo tanto, ante la difícil evolución de Fibas, muy pocos estaban dispuestos a criarlo. No todos los entrenadores eran del gimnasio de Arrecípolis. De hecho, Yuga ya lo había descubierto. En efecto, entre este grupo de Fibas, había algunos buenos. Varios tenían un potencial verde. Simplemente decidió no decir nada al respecto. Capítulo 223. Nueva tarea del sistema.
Al escuchar las palabras de Yuga, el hombre ruin se sintió un poco avergonzado. Sabía que Pokémon como Magikarp y Fibas, cuyas evoluciones eran difíciles, no eran fáciles de vender a buen precio, incluso con estadísticas de alto potencial. Aunque Fibas es difícil de evolucionar, una vez que se convierta en un Milotic, harás una fortuna, intentó convencer el hombre a Yuga. Al fin y al cabo, varios de los Fibas que tenía tenían potencial verde, y no quería venderlos como Pokémon comunes. Sería desgarrador. Mientras el hombre hablaba, Yuga de repente escuchó la voz del sistema en su mente. Felicitaciones, anfitrión, por activar la misión. Transformación. Nombre de la misión. Transformación. Descripción. Como dueño de una guardería Pokémon, ¿cómo puedes rendirte ante un desafío? Evoluciona un Fibas a Milotic y deja que se transforme. Recompensa. Fórmula universal de Pokéblock Pokémon de tipo agua, fórmula de Pokéblock para aumento de belleza. Yuga no esperaba que el sistema repentinamente le asignara una tarea en ese momento, y las recompensas por la tarea eran bastante generosas. 2 tipos de fórmulas de Pokéblock. Aunque Yuga no pudiera cultivar varios Milotic, evolucionar solo uno sin duda estaba dentro de sus posibilidades. Durante su anterior aventura con Robert, había obtenido una escama prisma entre los tesoros que encontraron. Robert ya tenía un Milotic gracias a la evolución de Fibas, así que no eligió la escama prisma. En cambio, Yuga la obtuvo, y ahora le venía muy bien. Con un grupo de Fibas justo frente a él, Yuga se sentía un poco emocionado. Tío, que Fibas pueda evolucionar a Milotic es bien sabido en todo el mundo. No necesitas usar esa excusa para engañarme. Si de verdad tienes un método para que Fibas evolucione a Milotic, estaría dispuesto a pagar un poco más, aunque sea más caro. Aunque Yuga estaba decidido a adquirir esos Fibas con potencial verde, aún necesitaba negociar el precio con este hombre sórdido. Al oír las palabras de Yuga, el hombre se puso nervioso y dijo rápidamente: entre estos Fibas que tengo, varios son de potencial verde. Si eliges uno, obtendrás ganancias. Estos son Pokémon de potencial verde. Todos los Fibas de su grupo parecían iguales. Ni siquiera recordaba cuáles tenían potencial verde. Lo decía para convencer a Yuga de que comprara más, con la esperanza de que, al comprar más, aumentaran sus posibilidades de elegir uno con potencial verde. Quería utilizar estos pocos Fibas con potencial verde para vender al mismo tiempo los numerosos Fibas con potencial ordinario. Desafortunadamente, no tenía idea de con quién estaba tratando en ese momento. De hecho, Yuga encontraba al hombre ruin bastante admirable. Si bien los Fibas no eran extremadamente raros, seguían siendo más escasos en comparación con los Magikarp. Aún así, este hombre había logrado adquirir un grupo entero, y muchos de ellos tenían potencial incipiente, lo que demostraba que sí poseía ciertas habilidades. ¿Sabías que los Pokémon con potencial verde en el mercado suelen costar entre 300.000 y 600.000? Aunque Fibas tiene un precio más bajo, venderlos a unos 100.000 cada uno es razonable. Mi oferta es la siguiente. Veo que nos llevamos bien, así que por cada Fibas que elijas, te lo vendo por 10.000. Si eliges uno con potencial verde, recuperarás la inversión al instante e incluso obtendrás una pequeña ganancia. ¿Qué te parece? ¿Te animas a probarlo? Para convencer a Yuga de que comprara sus Fibas, el hombre corrupto se había esforzado mucho. Tenía Fibas con potencial verde, pero solo sumaban 6, mientras que había casi 100 con potencial normal. Si los vendía todos, sin duda obtendría ganancias. Verás, en circunstancias normales, nadie compraría un Fibas con un potencial normal. ¿De verdad vale la pena todo este esfuerzo solo para convertir un Fibas con potencial normal en un Milotic? ¿Para qué molestarse? En lugar de eso, se podría invertir tiempo en criar un Pokémon con un talento normal. ¿En serio? Yuga fingió sorpresa, como si realmente hubiera ganado una ventaja. Claro, claro. No te engañaré. Al ver la reacción de Yuga, el hombre ruin afirmó con alegría. Muy bien, escogeré algunos. Yuga se acercó al tanque de agua y fingió observar a los Fibas. Al final, mientras Yuga fingía elegir, el hombre sórdido no se dio cuenta de que todos sus Fibas con potencial verde ya habían sido elegidos por Yuga. Para no levantar sospechas, Yuga eligió deliberadamente 4 más, haciendo un total de 10, por si acaso el hombre sórdido sospechaba. A Yuga no le preocupaba que el hombre sospechara después, ya que no era seguro que se volvieran a encontrar en el futuro. Su principal preocupación era evitar sospechas inmediatas. Yuga no sintió ninguna presión psicológica al engañar a ese hombre sin escrúpulos. Después de todo, él mismo era algo así como un conspirador. En cuanto a los 4 Fibas con potencial ordinario que Yuga eligió, planeaba evolucionarlos a todos en Milotic.
Al fin y al cabo, el sistema lo había recompensado con fórmulas de Pokéblocks para aumentar su belleza. Probarlas era una buena idea, y tener varios Milotic en su jardín Pokémon sería un placer visual. Aunque el hombre de mala reputación era un personaje sospechoso, tenía experiencia en los procedimientos adecuados para la venta de Pokémon, según lo estipulaba la liga. Era evidente que era un veterano en el mundo de los negocios. Tras transferirle 100.000 y capturar sus 10 fibas en Pokéballs, Yuga le preguntó en voz baja. Tío, ¿de verdad solo tienes este inventario? ¿Tienes algún otro objeto útil? Sintiendo que acababa de obtener una buena ganancia, el hombre estaba de buen humor. Tras escuchar la pregunta de Yuga, susurró. Claro que tengo buenos artículos, pero depende de si estás dispuesto a pagar el precio. Al ver un posible acuerdo, Yuga sonrió y dijo. El dinero no es un problema. ¿Acaso parezco alguien con poco dinero? Pero tendré que ver el potencial de tus productos. Sígueme. Dicho esto, el hombre tomó la mano de Yuga y lo condujo al área de carga de su gran camioneta, cerrando la puerta tras ellos. Una vez dentro, el hombre encendió una luz, iluminando el área de carga, previamente oscura. Haciendo honor a su reputación como el rey Magikarp, el área de carga estaba repleta de numerosos tanques con Magikarp de un rojo vibrante. Sorprendentemente, parecían sanos, pero todos tenían un potencial mediocre. Debo decir, tío, ¿tu lugar se dedica exclusivamente a la cría de Magikarp? Al observar la abundancia de Magikarp, Yuga expresó su sorpresa. Adivinaste. Nuestra familia se especializa en la cría de Magikarp. El hombre sonrió. En el mundo Pokémon, incluso tras el establecimiento de la Liga Pokémon, algunos pequeños reinos seguían gobernados de forma independiente. Aunque eran bastante pequeños, a menudo no más grandes que una ciudad normal de la liga, seguían adhiriéndose a los métodos de gobierno tradicionales. La familia de este hombre se encargó de la cría de Magikarp exclusivamente para un pequeño reino. El gobernante de dicho reino estaba fascinado por el poder de Liarados y buscó la manera de desarrollar Magikarp rápidamente. Esto dio origen al negocio familiar. Desafortunadamente, los esfuerzos de la familia por encontrar un método fueron en vano. A pesar de gastar grandes cantidades de recursos, finalmente fueron abandonados por el reino. Actualmente, la familia del hombre se había mudado de ese reino y se había convertido en un simple comerciante de Magikarp que ni siquiera tiene la calificación para establecer una guardería dentro de la jurisdicción de la liga. Aunque a Yuga le pareció extraño que alguien estuviera criando exclusivamente Magikarp, no preguntó más ya que no era particularmente relevante para él. Capítulo 224. Magikarp y Fibas. Yuga observó cómo el hombre sórdido movía tanque tras tanque lleno de Magikarp hacia un lado, revelando un gran tanque de agua. Aunque este tanque era más grande que todos los demás, solo contenía 2 Pokémon dentro. Esos 2 Pokémon eran Magikarp y Fibas, pero Yuga no los menospreciaba en absoluto. Eran 2 Pokémon con un potencial azul genuino. ¿No son solo Magikarp y Fibas? Pensé que me ibas a mostrar algunos tesoros. Yuga contenía la emoción en su corazón, pero mantuvo la calma. El hombre despreciable le lanzó a Yuga una mirada que decía: no entiendes nada. Continuó. Estos son Pokémon azules con potencial extremadamente raros. Simplemente no aprecias su valor. El hombre enfatizó la rareza del potencial azul de Magikarp y Fibas repitiendo la palabra extremadamente 3 veces. ¿Pokémon azul potencial? Preguntó Yuga fingiendo sorpresa, abriendo mucho los ojos y con una expresión como si no hubiera visto mucho del mundo. El hombre estaba contento con la reacción de Yuga y dijo con orgullo: estos son los logros culminantes de años de esfuerzo de nuestra familia en la crianza de Magikarp y Fibas. La razón por la que la familia del rey Magikarp también se había propuesto criar a Fibas era principalmente encontrar un punto de inflexión para la evolución de Magikarp. Sin embargo, era evidente que habían fracasado. ¿De verdad son Pokémon azules con potencial? Preguntó Yuga, fingiendo sorpresa. Claro. ¿Por qué iba a mentirte? Originalmente, planeaba encontrar un buen comprador durante la conferencia del Lirio de los Valles, pero como parece que nos llevamos bien, si tu oferta es aceptable, estoy dispuesto a vendértelos. El hombre miró a Yuga con optimismo y dijo: ¿cuánto tendría que pagar por ellos? Preguntó Yuga con entusiasmo. ¿Qué te parece 1.000.000 por cada uno? El hombre había pensado dejar que Yuga hiciera la primera oferta, pero al ver lo despistado que parecía, temió que la oferta fuera demasiado baja, así que habló primero. 1.000.000 por cada uno ya es bastante poco. Los Pokémon azules con potencial de otros tipos en el mercado, por no hablar de sus precios, son extremadamente difíciles de encontrar.
Es un precio razonable. El hombre continuó al ver la expresión vacilante de Yuga. De hecho, el hombre no se equivocaba. 1 millón por un Pokémon con potencial azul no era caro, porque los Pokémon con potencial azul no formaban parte de los productos habituales que circulaban en el mercado. Pokémon de alto potencial como estos, especialmente los de potencial azul, solían reservarse para uso personal, lo que los convertía en algo poco común en el mercado. Sobre todo, en la guardería Pokémon oficial de la liga, si bien lanzaron algunos Pokémon de potencial azul al mercado a lo largo de los años, estas apariciones fueron escasas. Considerando la innumerable cantidad de entrenadores afiliados a la liga, los pocos Pokémon azules potenciales lanzados al mercado apenas tuvieron repercusión. La guardería Pokémon privada vendió más Pokémon potenciales de color azul, pero su número era limitado. Al fin y al cabo, sus técnicas de crianza no estaban a la altura de los estándares de la liga. En resumen, escuchar acerca de posibles Pokémon de color azul en el mercado solo ocurría unas pocas veces al año. Tío, aunque sean Pokémon con potencial azul, siguen siendo solo Magikarp y Fibas, ¿verdad? Preguntó Yuga con cierta dificultad. Ay, mi querido amigo, te estoy haciendo un buen trato. ¿Qué más puedes pedir? Al ver la expresión insegura de Yuga, el rostro del hombre se ensombreció. ¿Por qué no se los vendes a alguien más? Aunque son Pokémon con potencial azul, Magikarp y Fibas no deberían ser difíciles de vender, preguntó Yuga confundido. Aunque evolucionar a Magikarp y Fibas es difícil, con un poco de tiempo se pueden obtener Gyarados y Milotic con potencial azul. El pequeño coste es insignificante. Incluso si no puedo evolucionarlos yo mismo, podría vendérselos a alguien que sí pueda, como en el gimnasio de Arrecípolis, y aún así obtener ganancias. Sin embargo, la actitud ansiosa del vendedor de Magikarp por venderle a Yuga parecía extraña. Ay, jovencito, ¿a qué vienen tantas preguntas? Dime si vas a comprarlo. Sea como sea, estos dos son, sin duda, Pokémon con potencial azul, dijo el vendedor Magikarp con frustración. Quería maldecir en voz baja. Los Pokémon con potencial azul seguro que se venderían, e incluso habría una guerra de ofertas en el mercado. Sin embargo, sus dos Pokémon ya no estaban en pañales. Ambos tenían más de 2 años, y venderlos legítimamente no era viable. No era un fugitivo ni nada por el estilo. No podía simplemente hacer un trabajo y huir. Aún quería hacer negocios pacíficamente en el futuro. Quebrantar abiertamente las leyes de la liga estaba fuera de cuestión. Cuando la familia del rey Magikarp crió por primera vez a estos dos Pokémon excepcionales, no pretendían venderlos. Su objetivo era criarlos para que se convirtieran en Gyarados y Milotic. Sin embargo, habían pasado varios años y no había habido ningún progreso. Que Fibas no evolucionara era comprensible, ya que su método de evolución seguía siendo desconocido. Sin embargo, que Magikarp no evolucionara era peculiar. Si bien Gyarados era más difícil de evolucionar que otros Pokémon, con cuidados cuidadosos y tiempo, aún era posible. No lograrlo indicaba falta de atención. La mayoría de los entrenadores no alcanzaban este nivel de dedicación, por lo que Gyarados parecía difícil de evolucionar. Sin embargo, este Magikarp, criado con esmero por su familia, no debía considerarse abandonado. Aunque había alcanzado un nivel alto, aún no mostraba signos de evolución. Indefensos, la familia decidió dejarlo ir, junto con Fibas. Desafortunadamente, ambos Pokémon se consideraban maduros y habían superado la etapa en la que la liga permitió su venta. Sumado a los problemas de Magikarp, el tío estaba ansioso por encontrar un comprador adecuado. Tío, ¿qué tal si bajas un poco el precio y me los compro todos? Yuga se dio cuenta de que esos dos Pokémon debían tener algún problema, por eso el tío sórdido estaba tan impaciente. Bueno, digamos 900.000 cada uno. No se puede bajar más, dijo el tío con expresión de dolor. 800.000 no los compro, respondió Yuga. Considerando el problema de Magikarp, el sórdido tío apretó los dientes y finalmente aceptó la oferta de Yuga. No había procedimientos formales para intercambiar dinero, y Yuga supo de inmediato que estos Pokémon ya no estaban en su infancia. Sin embargo, no le importó. Al ver que Yuga parecía estar consciente pero no había expuesto la situación, el vendedor de Magikarp le dirigió una mirada comprensiva. Al salir del puesto del tío con Paul, este miró a Yuga con asombro. Hermano mayor Yuga, eres increíble. ¿De verdad conseguiste comprar Pokémon azules con potencial? El abuelo de Paul tenía una guardería, y aunque Paul era joven, comprendía la importancia de los Pokémon con potencial azul. De todos los Pokémon de la guardería Blue Sky, no se contaban con los dedos de una mano. Eran sus posesiones más preciadas.
Después de pasar la mayor parte del día con Yuga, Paul se fue sintiendo cada vez más cómodo con él. Las conversaciones entre ellos fluían con más fluidez. Yuga sonrió y explicó. El hecho de que estuviera dispuesto a venderme estos Pokémon tan fácilmente significa que debe haber algo mal con ellos. ¿Pasa algo? ¿Qué pasa? Paul parecía desconcertado. Yuga se rió entre dientes y dijo. Aún no sabemos qué pasa. Tendremos que regresar y echar un vistazo. Continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo. En un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba. Nos vemos.